Las manos me tiemblan. Las aplano contra el filo de la mesa, esa madera barnizada que huele a cera industrial y a años de sentencias, y espero a que nadie lo note. Hay un micrófono delante de mí. El metal está frío, aunque la sala no lo está. Hay por lo menos 40 personas mirándome, abogados, periodistas, un camarógrafo que lleva desde las 9 de la mañana apuntándome con el lente como si yo fuera el único testigo en la historia de México que hubiera vendido melones para ganarse la vida. Y sí, lo soy, aquí, en esta sala, esta mañana. «Puede proceder, señora Venegas», dice la jueza Carmen Soledad Parra Ríos, y su voz no tiene ningún calor, pero tampoco ninguna frialdad. Es una voz que simplemente existe, como un termómetro. Respiro. Me llamo Rosa Amalia Venegas Ortiz, digo, y me sorprende lo quieta que suena mi propia voz. Tengo 47 años. Vendo frutas y verduras en el puesto 47 de la nave central del Mercado de la Merced desde que tenía 16. Mangos, guayabas, chiles, epazote cuando hay. Lo que pide la gente. Alguien en la segunda fila escribe algo. El bolígrafo raspa el papel y ese sonido pequeño me llega con una claridad extraña, como si todo lo demás se hubiera bajado de volumen. No soy abogada, continúo. No soy empresaria. No tengo títulos colgados en ninguna pared. Tengo un puesto con un toldo verde que mi papá compró en 1989 y que yo sigo pagando para renovar cada enero. Eso soy. Hago una pausa. No para darme importancia, sino porque lo que viene después lo he practicado tantas veces en mi cabeza, durante tantas noches sin dormir, que ahora que llegó el momento, tengo que encontrarlo de nuevo, como quien busca algo en un cajón muy lleno. Pero yo tengo las fotografías que van a cambiar este juicio, y antes de mostrarlas, necesito que entiendan por qué estoy aquí, porque la razón no es la que ustedes creen. Objeción, su señoría. El licenciado Ernesto Fuentes Mora se pone de pie como si hubiera estado esperando esa frase exacta. Es un hombre de 55 años con una corbata azul marino y la costumbre de hablar como si cada palabra le costara dinero. La testigo no fue convocada por esta parte. Su presencia aquí responde a una solicitud de la defensa, y cualquier declaración que pretenda ir más allá del interrogatorio establecido debe considerarse. Licenciado. La jueza Parra Ríos lo interrumpe con un solo movimiento de la mano. No levanta la voz, no necesita hacerlo. Siéntese. Fuentes Mora se sienta, pero sus ojos no se apartan de mí. Son unos ojos pequeños y muy fijos, del tipo que calculan distancias. La jueza me mira. Continúe, señora Venegas, con orden y con brevedad. Sí, su señoría, desde el otro lado de la sala, detrás de la mesa de la defensa, Rodrigo Castellanos Ibarra no me está mirando. Tiene los ojos puestos en algún punto del suelo, un poco delante de sus propios zapatos. Son unos zapatos de cuero negro, muy lustrados. Lo primero que noté cuando entré a esta sala, antes que su cara, antes que nada, fueron esos zapatos. Mi papá, don Aurelio Venegas, tenía un dicho: el que no puede mirarte a los ojos o te debe algo o te tiene miedo. A veces las dos cosas. Mi papá murió hace 9 años. Pero esta mañana, viéndole los zapatos a Rodrigo Castellanos, lo escuché tan claro como si estuviera sentado a mi lado. Pongo las manos planas sobre la mesa otra vez. La madera barnizada ya no se siente tan fría. Todo el mundo aquí asume que la primera vez que yo vi al señor Castellanos fue el 3 de enero de este año. Digo, cuando me mandó sacar de su penthouse a empujones, delante de sus socios y de su hija, escucho que alguien en la sala cambia de posición en la silla. Eso no es verdad. Silencio. La primera vez que vi a Rodrigo Castellanos Ibarra fue 31 años antes de ese día. Yo tenía 16 años. Él tenía 21. Estábamos en una carretera a las afueras de Cuernavaca, en plena tormenta, y él estaba adentro de un automóvil volcado, con el río subiéndole al cuello. Nadie escribe. El bolígrafo de la segunda fila ya no raspa nada. Y él estaba muriendo. Dejo que el silencio trabaje solo unos segundos. Luego continuó. Era diciembre de 1993. Había llovido toda la semana. No el tipo de lluvia que refresca, sino la que empapa la tierra hasta que la tierra ya no puede más y empieza a devolver el agua por todos lados. Hago una pausa breve. Yo viajaba sola en un autobús de segunda clase, de la Ciudad de México a Cuernavaca. Era de noche. Mi padre, don Aurelio, llevaba 2 meses enfermo.
Algo en los pulmones que los médicos del centro de salud no supieron nombrar bien. Lo que sí supieron decir es que el tratamiento costaba dinero, y nosotros no teníamos. Un distribuidor de Cuernavaca le debía a mi padre 3 semanas de pagos por mandarina y lima persa. 3 semanas. Mi padre no podía levantarse de la cama. Yo era la única en casa que podía ir a cobrar. ¿Y sus padres la dejaron viajar sola?, pregunta alguien desde la sala. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años, digo. Y mi padre no sabía que yo iba a ir sola. Le dije que me acompañaba una vecina. Silencio de comprensión o de juicio. Ya no distingo entre los dos. El autobús olía a hule mojado y a fritanga fría. Yo iba en el 5.º asiento, junto a la ventana. Afuera no se veía nada, puro negro, y la lluvia golpeando el vidrio como si alguien tirara arena. Llevaba en la bolsa del suéter el papel con el nombre del distribuidor, la dirección y el número exacto que nos debía, 4.200 pesos. Lo había escrito mi padre con letra temblorosa. Íbamos bajando la sierra cuando el autobús frenó de golpe. Me fui de frente contra el asiento de adelante. Escuché que varias personas exclamaban. El conductor no apagó el motor, no, simplemente paró. Por la ventana vi las luces delanteras iluminando algo en el acotamiento. Un automóvil, volcado sobre el costado del conductor, la mitad del techo adentro de la corriente de un arroyo que se había salido de su cauce. El agua era café, espesa, y corría rápido. El conductor anunció por el micrófono que había que esperar a que llegaran las autoridades, que nadie bajara, que el terreno estaba inestable. Nadie bajó. Yo esperé 30 segundos, 40. Vi que el nivel del agua alrededor del automóvil seguía subiendo. Bajé. Señorita, le dije que nadie baje, gritó el conductor desde su asiento. No le contesté. El primer paso en el acotamiento fue como meter el pie en un cubo de hielo. El agua me llegó a las rodillas de inmediato, turbia, con fuerza suficiente para hacerme tambalear. Olía a gasolina, un olor dulzón, casi medicinal, que se mezclaba con el lodo y con algo más que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como el olor del metal caliente enfriándose de golpe. Me acerqué al automóvil agachada, agarrándome del chasis para no caer. El parabrisas estaba estrellado, pero no del todo roto. Por la luna lateral, que quedaba arriba, se filtraba la lluvia directamente adentro. Lo vi, un joven, cabeza morena, camisa blanca empapada, inconsciente, la parte baja de su cara ya tocaba el agua que se acumulaba dentro del habitáculo. El nivel seguía subiendo. Oiga, dije, oiga, despierte. Nada, metí el brazo por el hueco donde debió haber habido vidrio. Me corté la muñeca izquierda con un filo que no vi. No lo sentí en ese momento. Lo noté después, por el calor. Agárrese, grité, aunque él no podía escucharme. Lo tomé por el hombro derecho. Jalé. Era mucho más pesado que yo. Mucho. Jalé de nuevo y perdí el agarre. Y mis uñas, que esa noche no me había cortado, cosa rara en mí porque en el mercado uñas largas son uñas sucias. Mis uñas se clavaron en su hombro y lo arrastraron sobre el filo del marco de la ventana y luego sobre el asfalto mojado mientras yo retrocedía a tropezones. Caímos los dos en el acotamiento, él encima de mí. El agua nos cubría las piernas. Me tardé un momento en salir de debajo de su peso. Lo acomodé boca arriba en la parte más alta del acotamiento, lejos de la corriente. Le puse la mano sobre el pecho. Sentí que se movía, débil, pero se movía. Respiraba. A lo lejos, por la curva de la sierra, vi girar luces rojas y azules. Y sentí el pánico. Una niña de 16 años, sola, de noche, en una carretera inundada, sin adulto, sin explicación que sonara bien. Volví al autobús, corriendo. Me senté. Me limpié las manos en el pantalón. Nadie me dijo nada, o sí me dijeron cosas, y yo no las escuché. Nunca supe su nombre, nunca lo volví a ver. Hasta el 3 de enero de este año, cuando subí al piso 42 de la Torre Ángel con una caja de mangos Ataulfo y maracuyá, y un hombre de traje oscuro me señaló con el dedo y le ordenó a su guardia de seguridad que me sacara. Y ese hombre, para señalarme con más autoridad, se quitó el saco, y yo vi su hombro derecho, una media luna perfecta, blanca sobre la piel morena. La reconocí antes de reconocer su cara. El chef Mauricio llevaba 8 meses comprando en mi puesto. Cada martes aparecía un muchacho demandado con una lista escrita a mano en papel de hotel. Mangos Ataulfo, maracuyá, pitahaya, guanábana cuando había. Era cliente de los buenos. Pagaba puntual, no regateaba, y una vez me mandó un recado que decía, la señora Rosa consigue los mejores Ataulfo de la ciudad. Lo guardé en el cajón de la caja registradora.
Todavía está ahí. Ese 3 de enero, el pedido era grande. 2 cajas completas. El chef Mauricio me llamó él mismo al teléfono, cosa que no hacía nunca. Señora Rosa, ¿podría subirlas usted? Es que necesito revisar el estado de la fruta antes de que lleguen los invitados y hoy ando sin quien me ayude. ¿Subir a dónde? Al piso 42. Torre Ángel. Yo le digo al portero que la esperen. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano. Piso 42. Nunca había subido tan alto en ningún edificio de mi vida. El portero sí me estaba esperando. Me vio llegar con las 2 cajas y me abrió la puerta sin preguntarme nada. El elevador era de espejo por todos lados. Me vi multiplicada 40 veces cargando fruta tropical y pensé que eso era lo más raro que me había pasado en mucho tiempo. Cuando se abrieron las puertas al piso 42, el primer golpe fue el silencio. No el silencio de cuando no hay nadie, el silencio de cuando el dinero ha pagado para que no entre el ruido. El piso era de mármol blanco con vetas grises, tan brillante que daban ganas de quitarse los zapatos. Las ventanas llegaban del suelo al techo y la ciudad entera estaba ahí abajo, quieta como una fotografía. La cocina que daba a la derecha era más grande que mi puesto. Olía a café recién hecho y a algo con vainilla que no supe identificar. El chef Mauricio no estaba. Dejé las cajas sobre la barra. Busqué con la vista algún timbre, algún teléfono de esos internos. Nada. Desde el salón principal llegaban voces de hombres hablando en ese tono especial que tienen los que discuten de dinero. Pausado, controlado, sin levantar la voz, pero con todo el peso del mundo adentro. Sobre la isla de la cocina había un maletín negro abierto, de cuero. De ese cuero que no rechina ni hace ruido, el que cuesta lo que yo no gano en 3 meses. Adentro había papeles, muchos, con membrete y sellos. Saqué el recibo del bolsillo de mi delantal y lo apoyé sobre el borde del maletín para tener dónde escribir. Luego busqué el teléfono para llamar al chef, Mauricio. Lo desbloqueé y en ese momento algo pasó. La cámara se abrió sola o yo la abrí sin darme cuenta al apoyar el dedo mal. Hubo un clic. Una foto tomada. La guardé sin mirar. Marqué el número del chef Mauricio. No contestó. Estaba esperando apoyada en la barra cuando escuché pasos sobre el mármol. Pasos de suela dura, seguros, de alguien que sabe que ese piso es suyo. Rodrigo Castellanos Ibarra entró a la cocina. Era más alto de lo que había parecido 31 años antes en una carretera inundada. Traía el saco puesto todavía. Me miró como se mira algo que apareció donde no debería estar. ¿Quién la dejó entrar aquí? El portero, señor, soy la proveedora de frutas. El chef Mauricio me pidió que subiera yo misma porque el pedido era, ¿el chef Mauricio? Repitió, y el nombre sonó en su boca como si fuera un error de alguien más. Aquí hay una reunión de negocios. Sí, señor. Ya me voy en cuanto me firmen el recibo. No me respondió a mí. Se dio la vuelta hacia el pasillo y llamó a alguien con una voz que no era un grito pero que tenía la misma intención. Gerardo, ven. Apareció un hombre joven con audífono. Saca a esta señora. Señor, solo necesito una firma. Su olor a fruta está pasando al salón. Lo dijo con una calma perfecta, mirando hacia la ventana. Mis socios están ahí, mis abogados. No es el momento ni el lugar para señoras del mercado. Gerardo me tomó del brazo con cuidado pero con firmeza. Yo no me moví todavía. Desde el pasillo, en el marco de una puerta, vi a una muchacha de unos 16 años, con el celular en la mano y los ojos muy abiertos. Se quedó quieta, no dijo nada. Entonces Rodrigo Castellanos se quitó el saco para dárselo a Gerardo, con ese gesto que tienen los hombres que nunca cargan nada ellos solos. Y yo vi su hombro derecho, la media luna, blanca, exacta. Me dejé sacar. En el elevador de espejos, sola, fue cuando me temblaron las manos, no de miedo, de una rabia tan comprimida que ocupaba menos espacio que un puño cerrado pero pesaba como cemento mojado. Miré la pantalla del teléfono. Ahí estaba la foto que había tomado sin querer. Los documentos del maletín negro, con membrete, con sellos, con firmas, números, fechas, nombres. En ese momento no entendí lo que veía. Lo entendería 12 días después, cuando los socios de Rodrigo Castellanos Ibarra lo acusaron formalmente de fraude ante el Tribunal Superior de Justicia. El 15 de enero, los altavoces de la carnicería del señor Hipólito estaban a todo volumen, como siempre por las mañanas, pero ese día no ponían norteño, ponían noticias. Yo estaba en mi puesto, el 47 de la nave central, con un costal de naranjas entre las rodillas y el cuchillo en la mano. Las cáscaras caían en espiral, anaranjadas y húmedas, y el olor dulce y ácido a la vez me impregnaba los dedos.
La voz del noticiero decía algo sobre una demanda millonaria. Levanté los ojos hacia la pequeña pantalla que el señor Hipólito tiene colgada sobre la báscula, medio torcida, con la señal que a veces se pixela, y ahí estaba él. Rodrigo Castellanos Ibarra, en traje gris, caminando entre flashes, con la mano levantada para taparse la cara. El locutor habló de fraude, de contratos falsificados, de fondos desviados hacia cuentas en el extranjero. Mencionó a los socios acusadores y mencionó a una mujer, Sofía Landeros Bravo, arquitecta y empresaria, quien encabezaba la denuncia junto con otros 2 socios de la cadena Castellanos Grant. La señora Consuelo, que vende chiles 3 puestos más allá, se asomó con la cabeza. Mira tú, dijo. Estos ricos siempre terminan robándose entre ellos. Sí, respondí, y seguí pelando naranjas. No sentí satisfacción. No sentí lástima. Sentí algo mucho más pequeño. Una incomodidad, como cuando traes una piedrecita dentro del zapato y no te puedes agachar a sacarla porque tienes los brazos ocupados. Algo no encajaba. No sabía qué. Esa noche, ya en casa, calenté los frijoles que habían sobrado y puse las noticias otra vez en el televisor. Volvieron a mostrar los documentos. Primeros planos de hojas con membrete, con firmas, con sellos notariales. Los presentaban como prueba del fraude, contratos de expansión hotelera que supuestamente Rodrigo había alterado para quedarse con dinero de la sociedad. Me quedé con la cuchara a la mitad del camino. Yo había visto esos documentos, o algo muy parecido. Los había visto sobre el cuero negro del maletín de Rodrigo, el 3 de enero, cuando usé la tapa abierta como superficie para firmar el recibo de entrega, 12 días antes de que salieran en televisión. Dejé los frijoles sobre la mesa y busqué el teléfono. La foto seguía ahí. La amplié con los dedos, despacio, esquina por esquina. El papel tenía el mismo membrete. La misma distribución de columnas, pero la firma que yo había fotografiado era distinta a la que salía en pantalla, más inclinada, con un rasgo final que en la versión televisada no existía, y había una fecha. En mi foto, el contrato estaba fechado el 17 de septiembre de 2021. En el documento que presentaban los socios, la fecha era el 3 de octubre de 2021. 16 días de diferencia. Amplié más. El encuadre era malo, la foto estaba tomada en diagonal, con sombras encima, pero en el borde inferior derecho, sobre la madera de la mesa del penthouse, había algo que no pertenecía al papel, el broche de una bolsa. Verde. Con una piedra central que captaba la luz del ventanal. Una esmeralda. Yo no conocía a Sofía Landeros Bravo. No la había visto ese día, pero ese broche estaba ahí, junto a un bolígrafo plateado, sobre la misma mesa donde reposaba el maletín abierto de Rodrigo. Guardé el teléfono. Terminé los frijoles fríos. No supe qué hacer con lo que había visto, así que no hice nada. A veces la vida te pone cosas delante que no te pertenecen y lo más sensato es no recogerlas del suelo. Pasaron 3 días. El 18 de enero, un hombre apareció en mi puesto. Traje oscuro, zapatos que costaban más que mi nevera, corbata color vino, olía a loción de las caras, ese olor que parece querer convencerte de algo antes de que el dueño abra la boca. ¿Rosa Amalia Venegas Ortiz? Preguntó. Depende de para qué, dije, sin soltar el manojo de cilantro que estaba amarrando. Me llamo licenciado Guzmán. Represento al señor Rodrigo Castellanos Ibarra. Mi cliente desea hablar con usted. Es un asunto de mutuo interés. Lo miré. Miré sus zapatos. Miré el traje. Pensé en el elevador de espejos y en mis manos temblando. Su cliente, dije, sabe perfectamente dónde está el mercado de la Merced. Si quiere hablar conmigo, que venga aquí, a mi puesto, y me compra fruta como cualquier persona. El licenciado Guzmán abrió la boca. La cerró. Se puso de un color que yo solo había visto antes en la carne de res cuando la dejan mucho tiempo al sol. Señora Venegas, usted no entiende la magnitud. Kilo de mandarinas son 20 pesos, lo interrumpí. ¿Le pongo? El licenciado Guzmán se fue sin las mandarinas. Yo lo vi alejarse entre los puestos, esquivando una caja de jitomates como si fuera una mina, y seguí acomodando mi mercancía. Las manos me obedecían. La cabeza, menos. Esa noche no dormí bien, pero eso ya era costumbre. El 20 de enero llegó con niebla y con olor a hielo sobre el asfalto mojado.
En el mercado de la Merced, a las 6 de la mañana, el mundo ya está despierto. Los cargadores gritan, los camiones descargan, las lámparas de la nave central zumban como moscas grandes. Yo ya tenía acomodado medio puesto cuando lo vi. Venía desde la entrada principal, traje oscuro, corbata, zapatos de ciudad que no estaban hechos para pisos mojados. Lo vi dar un paso hacia un lado para esquivar un cubo de agua sucia que doña Celia acababa de vaciar. Lo vi detenerse frente a un puesto de chiles secos como si no supiera si eran comestibles. Lo vi mirar los letreros escritos a mano y fruncir el ceño. Rodrigo Castellanos Ibarra, dueño de hoteles en 5 países, estaba perdido en el mercado. Yo seguí acomodando los mangos, uno por uno. Los Manila primero, que son los más delicados, los petacones al fondo, que aguantan más. Cuando llegó al puesto 47, yo tenía la espalda hacia él. «Buenos días», dijo. No le contesté de inmediato. Acomodé 2 mangos más. «Señora Venegas». «Ya lo escuché», dije, sin voltear. «Espérese». Terminé la hilera. Me limpié las manos en el delantal. Entonces sí me volteé, pero no hacia él. Hacia la báscula. Empecé a revisar que estuviera bien calibrada. «Vine solo», dijo él, como si eso fuera un mérito. Lo sé, lo vi llegar desde la entrada. Hubo un silencio que él no supo llenar. Yo sí, lo llené acomodando los carteles de precios. «Señora Venegas, creo que hubo un malentendido el 3 de enero. Mi equipo de seguridad actuó de manera exagerada y yo quisiera, ¿malentendido?», dije. «Una situación que se salió de control. A mí me sacaron a empujones frente a la hija de usted». Dije, «¿Eso es un malentendido?». Él abrió la boca. La cerró. Luego tomó aire y empezó de nuevo. «Hay una compensación que mis abogados pueden formalizar, una cantidad que reconozca el daño y que nos permita cerrar este asunto antes de que. ¿Cuánto pesa una persona de 20 años cuando está inconsciente y el asfalto está mojado?». Lo dije sin levantar la vista de los mangos. Él se quedó callado. «Perdón». Ahí sí lo miré. Directo. Le hice una pregunta. Dije, «¿Cuánto pesa una persona de 20 años cuando está inconsciente y el asfalto está mojado?». Rodrigo Castellanos me miró como mira la gente cuando no entiende si le están hablando en serio o si la persona frente a ellos perdió algo importante en algún momento de su vida. «Yo no entiendo a qué se refiere». «Pesa mucho», dije. «Yo lo sé». El ruido del mercado siguió igual. Los gritos, el zumbido de las lámparas, el golpe de las cajas. Todo igual. Pero entre él y yo se instaló algo que no era silencio exactamente. Era más bien el momento antes de que uno entienda una cosa que no quería entender. Vi su cara, vi el momento preciso en que algo se movió detrás de sus ojos. No era reconocimiento todavía, era el principio del miedo de reconocer. «Hay una diferencia, señora jueza. Yo la conozco porque la he visto en el espejo. No me interesa ninguna compensación», dije. «Si tiene algo que decirme, ya sabe dónde estoy. Aquí, a las 6 de la mañana, sin traje si puede, sin abogados, siempre». Él no dijo nada más, se fue por donde vino. Esta vez ni siquiera esquivó el cubo de doña Celia. Se le mojó el zapato derecho y no se dio cuenta. Esa noche, a las 10:43 me llegó un mensaje de texto, número desconocido, una sola línea. «¿Cómo sabe usted lo de la cicatriz?». Me quedé con el teléfono en la mano. El cuarto estaba oscuro. Afuera, en la calle, pasó un camión y las ventanas vibraron un segundo. Escribí mi respuesta despacio, letra por letra, porque quería que no hubiera error en ninguna palabra. Porque la hice yo. Y porque la vi cuando me señaló con el dedo para echarme. Envié el mensaje, apagué el teléfono y no dormí en toda la noche. Pero esta vez no era miedo lo que me quitaba el sueño. Era otra cosa, algo más antiguo, algo que había cargado 29 años sin ponerle nombre y que esa noche, por primera vez, empezaba a tener uno. El licenciado Domínguez regresó al puesto el 21 de enero, un martes, temprano. Llegó antes de que yo terminara de acomodar los mangos en la canasta del frente. Traía el mismo traje gris de la semana anterior y un sobre Manila en la mano. «Señora Venegas, mi cliente quiere hacer las cosas bien», me dijo, con esa voz de hombre acostumbrado a que le escuchen. «Estamos hablando de 80,000 pesos, limpios. Transferencia directa. Usted firma que no tiene nada que declarar ante el tribunal y asunto terminado». Seguí acomodando los mangos, uno por uno. 80,000 pesos, repetí, sin mirarlo. «Es una cantidad justa. Para usted tal vez le dije, véngase el viernes cuando traigan el cacao de Tabasco».
Eso sí vale la pena. Se fue, pero volvió. El 4 de febrero llegó con otra propuesta. Esta vez no era dinero, era un local. Me describió la colonia, el metraje, el contrato de arrendamiento con renta subsidiada por 3 años. Me pasó una tarjeta con la dirección y todo. Su propio negocio, señora, sin depender de la nave del mercado, sin inspecciones, sin cuotas de piso, sin intermediarios. Agarré la tarjeta, la miré, la doblé por la mitad y se la devolví. Ya tengo mi negocio, le dije. Tiene 31 años y mi apellido. El licenciado Domínguez apretó los labios, asintió despacio, como quien guarda la respuesta para otra ocasión, y se fue entre la gente. La tercera vez llegó el 10 de febrero. Para entonces yo ya sabía que esa visita iba a ser la última de las ofertas, porque el tono había cambiado. Ya no traía sobre. Traía una carpeta delgada, con el logo de los hoteles castellanos Grand en la portada. Contrato permanente de abastecimiento, dijo, abriéndola sobre mi mesa, entre los jitomates. Todos los hoteles en territorio nacional. Frutas tropicales, cítricos, hierbas frescas. Volumen garantizado 12 meses al año. Le triplicaría sus ingresos actuales. El papel olía a tinta de impresora láser, ese olor seco y nuevo que no pega con el mercado. Había una línea al final con mi nombre impreso en letras pequeñas y un espacio para la firma. Miré el contrato. Lo miré bastante tiempo. Y aquí voy a ser honesta con este tribunal, porque vine a decir la verdad completa. Esa noche, el 28 de enero, cuando el licenciado había dejado una versión anterior del contrato sobre mi mesa de cocina, y yo me quedé sola con las cuentas del mes encima del hule, las manos me temblaron de verdad. No de rabia. De cansancio, de ese cansancio que se acumula 30 años y un día se instala en los huesos y no avisa. Agarré el bolígrafo. Lo puse sobre el papel. La punta tocó la hoja. Lo tiré al suelo. No porque sea valiente, sino porque vi la cara de mi papá en ese momento. Don Aurelio, que vendió verdura toda su vida y nunca firmó nada que no entendiera del todo, aunque eso le costara. Tiré el bolígrafo y me fui a lavar los trastes, porque necesitaba tener las manos ocupadas en algo que tuviera sentido. El 10 de febrero le devolví la carpeta al licenciado Domínguez sin abrirla. No, le dije. Y ya no vuelva, porque la siguiente vez llamo a los de seguridad del mercado. Se fue. Y en su lugar llegó otro. Lo conocí 3 días después, el 13 de febrero. Se instaló frente a mi puesto como si fuera cliente. Traje oscuro, cabello bien peinado y en el puño de la camisa unos gemelos dorados con las letras EFM grabadas. 3 letras que yo había visto antes. El 13 de enero en el penthouse. Este hombre había estado en la sala cuando Rodrigo me señaló con el dedo. Soy el licenciado Ernesto Fuentes Mora, dijo, como si yo no lo hubiera reconocido ya. Represento a los socios denunciantes. Solo vengo a informarle algo que me parece importante que usted sepa. Ajá, dije, sin dejar de pesar unos limones. Si usted decide aparecer como testigo de Rodrigo Castellanos, los puestos del mercado con irregularidades sanitarias podrían ser objeto de inspección. Por rutina, claro, la autoridad tiene esa facultad. El limón que tenía en la mano olía fuerte, ácido, real. Lo puse en la báscula despacio. ¿Me está amenazando con una inspección sanitaria?, le pregunté. Le estoy informando cómo funciona la ley, respondió. Claro, dije, gracias por venir hasta acá a informarme. Se fue. Y yo me quedé con el olor a limón en los dedos y con algo moviéndose en el pecho, algo parecido a la certeza, porque en ese momento ya sabía exactamente lo que mostraba la fotografía. No tenía duda, pero eso era información que el licenciado Fuentes Mora no necesitaba. Febrero avanzó despacio. Las noches eran largas y yo las llenaba mirando la pantalla del teléfono sin responderle a nadie, hasta que una noche sonó, número desconocido. Bueno, contesté, silencio de 2 segundos. Luego una voz joven, muy joven. ¿Señora Rosa?, dijo. Soy Valentina, la hija de mi papá. La vi ese día en el penthouse. Me senté en la orilla de la cama. Señora Rosa, continuó la voz, despacio, como quien ha ensayado cada palabra. Yo también vi algo ese día, y creo que usted es la única persona honesta en todo esto. Le pedí que nos viéramos en persona. Ella dijo que sí sin dudarlo. La cité el 12 de febrero en la cafetería Los Arcos, a media cuadra del Mercado de la Merced. Escogí ese lugar a propósito. Ahí el café huele a canela, y los manteles son de plástico con cuadros rojos. No es territorio de ellos, es el mío. Valentina llegó puntual. Vestía mezclilla y una sudadera sin logo, como quien quiso pasar desapercibida.
Tenía los ojos de su padre, eso lo noté de inmediato, pero la manera en que apretó las manos sobre la mesa era completamente suya, los nudillos blancos, la postura recta de alguien que se está esforzando por no temblar. Pedí 2 cafés, ella no tocó el suyo. Nadie sabe que estoy aquí, dijo en voz baja. Lo sé, le contesté. Ese día, antes de que usted subiera al penthouse, yo estaba en el pasillo. La puerta de la sala estaba entreabierta. Escuché a la señora Sofía hablar con el licenciado Fuentes Mora. Me quedé quieta. El ruido de la calle llegaba amortiguado por el vidrio. ¿Qué escuchó? Valentina respiró. La señora Sofía dijo: si Rodrigo tiene los originales, estamos perdidos. Hay que hacer que los pierda. Las palabras cayeron entre las dos como algo con peso. ¿Y usted qué hizo?, pregunté. Nada. En ese momento no entendí bien. Pensé que era algo de negocios. Pero después, cuando usted ya se había ido y el ambiente estaba raro, vi el maletín de mi papá en la silla. Lo cerré porque estaba abierto y los papeles estaban en diferente orden de como mi papá los acomoda siempre. Él tiene una manía. Los documentos con membrete van encima, siempre. Esa tarde estaban hasta abajo. Puse el café sobre la mesa con más cuidado del necesario. Valentina, dije, quiero mostrarle algo. Saqué el teléfono. Abrí la fotografía accidental, esa que tomé sin querer cuando apoyé el aparato sobre los papeles para firmar el recibo. Se la puse enfrente. Ella miró. Frunció el ceño, acercó la pantalla. Estos son los documentos de la sociedad, murmuró. Los he visto sobre el escritorio de mi papá. ¿Reconoce algo más? Sus ojos se detuvieron en una esquina de la imagen. Ese broche, dijo, y algo en su voz se volvió distinto. El broche verde. Es de la señora Sofía. Ella lo traía puesto ese día. Lo recuerdo porque me pareció muy llamativo, como una piedra de color esmeralda en forma de hoja. Guardé el teléfono. Entonces, le hice una pregunta sobre su padre que ningún abogado le había hecho. No voy a repetirla aquí todavía, con el respeto del tribunal. Solo diré que Valentina soltó el aire despacio, como quien carga algo desde hace mucho tiempo. Parpadeó 2 veces, y lloró. No hizo ruido, solo se le llenaron los ojos y las lágrimas bajaron solas, y asintió. Pagué los cafés y la acompañé hasta la esquina. Antes de que doblara, se giró. Señora Rosa, ¿por qué está haciendo esto? Usted no nos debe nada. No le respondí de inmediato. Esperé a que pasara un camión ruidoso. Eso todavía no lo sé bien, dije al fin, pero lo estoy descubriendo. 2 días después, el abogado de Rodrigo me llamó para pedirme que revisara con ellos la estrategia de defensa. Le dije que iría, pero sin otros abogados presentes, solo Rodrigo y yo. El 14 de febrero nos sentamos en una sala pequeña que rentaron cerca del Palacio de Justicia. Sin asistentes, sin grabadoras que yo pudiera ver. Rodrigo llegó con el saco puesto, formal, como si la distancia entre nosotros todavía fuera la misma del penthouse. Habló durante 10 minutos de documentos, de fechas, de estrategias. Yo lo dejé terminar. Luego dije: ¿me puede mostrar su hombro derecho? Silencio. Me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Por favor, agregué. Se aflojó la corbata. Se quitó el saco, dobló la manga de la camisa hasta el hombro, y ahí estaba, una cicatriz delgada, curvada, en forma exacta de media luna, justo donde el asfalto de la carretera Cuernavaca-Alpuyeca lo había marcado cuando lo arrastré hace 31 años. Rodrigo bajó la vista hacia su propio hombro, luego me miró a mí. Y cuando habló, su voz sonó diferente, más pequeña, más vieja, como la de alguien que acaba de entender algo que lleva 30 años sin entender. Fue usted, dijo, no era una pregunta. El ventilador del techo giró 3 veces antes de que yo respondiera. Sí, y no le pido nada por eso, pero sí le voy a pedir algo por lo de enero. Tomé aire despacio. En la habitación solo se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina y el ruido lejano de la calle. Rodrigo seguía de pie, con el saco en la mano y la cicatriz expuesta bajo la luz amarilla del techo. Necesito que me diga la verdad, le dije. No me interesa el dinero. No me interesa que me pida perdón en público. Quiero saber si usted hizo algo malo o no. Porque si lo hizo, yo no voy a declarar a su favor. Así de simple. Él me miró fijamente. Luego se puso el saco de nuevo, despacio, como si necesitara ese gesto para pensar. No lo hice, dijo. Eso no me alcanza. Rodrigo soltó el aire por la nariz. Se sentó en el sillón frente a mí.
ese mismo sillón de cuero color café, donde sus abogados habían estado repasando papeles hacía semanas. Cruzó los brazos. Los contratos originales estaban en mi maletín el día que usted vino a entregar la fruta, dijo. Documentos de la sociedad con Sofía Landeros y los otros 2 socios. Los originales, los que yo firmé, los que dicen exactamente lo que se acordó. Yo los tenía porque pensaba presentarlos en la siguiente junta. Esa tarde salí un momento con el chef a revisar el pedido de la semana siguiente. 15 minutos, 20 a lo mucho. Cuando volví, el maletín estaba cerrado. Yo no lo cerré. Y los documentos, cambiados. No todos, solo las páginas que importaban, las que especificaban los términos de aprobación para la expansión en 2 países. Sofía quería que yo firmara algo que implicaba pagos a funcionarios de gobierno. Yo me negué. Entonces decidieron fabricar pruebas de que yo había sido el que movió el dinero. Escuché todo eso sin interrumpirlo. Afuera, en la calle, pasó un camión y los vidrios temblaron levemente. ¿Y usted por qué no lo dijo desde el principio? Porque sin los originales, mi palabra no vale nada contra la de 3 socios con abogados y documentos firmados. El licenciado Fuentes Mora lleva 20 años en estos tribunales. Yo sin pruebas soy un hombre rico acusado de fraude que dice que lo tendieron. Nadie me cree. Pero yo sí tengo los originales, dije. Y aquí es donde el señor Castellanos dejó de mirarme como a alguien que podía serle útil, y empezó a mirarme de otra manera. No sé si encontró la palabra correcta en ese momento. Yo tampoco la tenía. Cuando usé su maletín para apoyarme y firmar el recibo, expliqué, el maletín estaba abierto. Yo puse el papel encima de los documentos y tomé la foto del recibo para mandársela al chef como confirmación del pedido. La cámara capturó todo lo que estaba debajo: fecha, hora, número de folio. Los metadatos no se pueden cambiar. Eso prueba que los documentos que yo fotografié son anteriores a cualquier alteración. Rodrigo no dijo nada durante varios segundos. ¿Usted sabía lo que tenía?, preguntó al fin. Lo descubrí después. Cuando su abogado me contactó y me dijo de qué se trataba el caso, revisé la foto y vi los números. Entonces los comparé con los que aparecen en la denuncia. No coinciden. Él asintió muy despacio, como alguien que está recibiendo una noticia que ya esperaba pero que todavía duele. Entonces le dije lo que en realidad le estaba pidiendo. Cuando todo esto termine, le dije, quiero que vaya al mercado de la Merced. Al puesto 47, NAV Central, que vaya solo, sin asistentes, sin traje, que llegue como cualquier persona y que compre lo que quiera comprar, y que diga buenos días primero. Rodrigo levantó la vista. ¿Eso es todo? Eso es todo. No respondió de inmediato. Bajó la vista hacia sus propias manos, las palmas abiertas sobre las rodillas, y se quedó así un momento que se sintió muy largo. El refrigerador seguía zumbando en la cocina. Afuera, alguien tocó el claxon 2 veces. Luego dijo, de acuerdo, y ahora, señoría, vuelvo al presente. Estoy aquí, en esta sala, frente a este tribunal, y voy a mostrarles esa fotografía. Está en el folio 16 de las pruebas que entregué esta mañana. La imagen es clara, los documentos se ven completos. La fecha y la hora están registradas. Pero antes de que la proyecten, necesito que el licenciado Fuentes Mora se sirva a explicar una cosa. En la esquina inferior, derecha de esa fotografía, sobre el borde del maletín abierto, hay un par de gemelos metálicos, plateados, con forma ovalada, y en cada uno, grabadas con claridad, hay 2 letras, EFM. El técnico del tribunal se acerca a mí y toma mi teléfono con cuidado, como si fuera una pieza de evidencia frágil. Lo conecta a un cable delgado. La pantalla grande al fondo de la sala parpadea una vez, 2 veces, y entonces aparece la imagen. El silencio que cae es distinto a todos los silencios que he conocido en esta sala. Es pesado, es caliente. La fotografía tiene buena resolución. La tomé sin querer, ya lo sé, pero la luz del penthouse en el piso 42 de la Torre Ángel era perfecta esa mañana. Ventanas de piso a techo, el sol de enero entrando directo. En la imagen se ven los documentos, completos, sin tachaduras, sin correcciones. Las fechas están impresas con claridad, las firmas también. Y en la esquina inferior derecha, sobre el cuero negro del maletín, 2 gemelos metálicos con forma ovalada. Las iniciales grabadas son perfectamente legibles desde aquí, ampliadas en esa pantalla que mide casi 3 metros de ancho. Me vuelvo hacia la jueza Parra Ríos. Su señoría, los metadatos de esta fotografía están incluidos en el folio 17. Fecha: 3 de enero de 2024.
Hora, 11:47 de la mañana. Hago una pausa, me aclaro la garganta. Los documentos que los socios presentaron como prueba del fraude tienen registro de impresión del mismo día, pero después de las 2 de la tarde, alguien en la sala murmura algo. No sé quién. Eso significa, continúo, que entre las 11:47 de la mañana y las 2 de la tarde de ese mismo día, alguien modificó esos documentos. Alguien que estaba en ese penthouse cuando yo bajé en el ascensor. El licenciado Fuentes Mora se pone de pie, dice algo sobre objeciones procesales, sobre cadena de custodia, sobre procedimiento. Su voz empieza firme, pero se quiebra exactamente a la mitad de la segunda frase. Se sienta antes de terminar. La jueza Parra Ríos no lo mira a él. Me mira a mí. Continúe, señora Venegas. En la primera fila, Sofía Landeros Bravo lleva la mano al broche de esmeralda que tiene prendido en la solapa. Lo toca despacio, como si verificara que sigue ahí. Yo lo veo. Ella sabe que yo lo veo. En la fotografía, ese broche aparece en el borde izquierdo del cuadro, verde y brillante, inconfundible. Rodrigo Castellanos lleva varios minutos sin moverse. Tiene los codos sobre la mesa y la vista fija en Sofía. La mira de una manera que no necesita explicación. Entonces habla, 4 palabras, con la voz de alguien que acaba de entender algo que no quería entender. ¿Valió la pena, Sofía? Sofía no responde. Sigue tocando el broche. Los dedos le tiemblan apenas, pero tiemblan. Y entonces ocurre algo que yo no esperaba. Desde las gradas del público, una silla raspa contra el suelo. El sonido corta el aire de la sala como una hoja. Una figura joven se pone de pie. Valentina Castellanos Ruiz, 16 años, la hija de Rodrigo, que ese día en el penthouse estaba parada junto a la ventana sin decir nada, mirando hacia afuera mientras su padre me señalaba con el dedo. Yo también escuché lo que planeaban, dice. Su voz no tiembla. La jueza Parra Ríos gira hacia ella. No le pide que se siente. En la sala vuelve ese silencio caliente. Alguien tose. El técnico del tribunal tiene la vista clavada en el suelo. Yo respiro. Su señoría, digo, hay una última cosa que debo explicar. La razón por la que yo, una vendedora de mercado del mercado de la Merced, decidí venir aquí. Decidí enfrentar a abogados y socios y cámaras y todo esto. Decidí defender a un hombre que me señaló con el dedo delante de su hija y me ordenó que me fuera. Hago una pausa, larga. Dejo que la sala espere. No fue por él. ¿Por qué lo hice? No fue por él. Dejo que esa frase se asiente en la sala. La dejo flotar un momento sobre las cabezas de los abogados, sobre el estrado de la jueza Parra Ríos, sobre la silla donde todavía está sentado Rodrigo Castellanos con los puños apretados sobre los muslos. Fue por mi padre, digo, don Aurelio Venegas, vendedor de verduras, 32 años, puesto 47, nave central, mercado de la Merced. Murió hace 9 años. Nunca pisó un tribunal, nunca necesitó hacerlo, porque él decía que la única ley que no se podía comprar era la que uno cargaba adentro. Me acuerdo de su voz, grave, un poco ronca, por el frío de las mañanas tempranas. Me la decía mientras acomodaba los jitomates por tamaño, con esa paciencia que tenía para las cosas pequeñas y las cosas grandes por igual. Me dijo una vez, Rosa, una deuda de vida no tiene precio, pero tampoco obliga. Lo que sí obliga es la verdad, porque la verdad no le pertenece a nadie en particular. Hago una pausa. Eso lo entendí tarde, lo entendí aquí. La jueza Parra Ríos tiene el bolígrafo quieto sobre el papel. No escribe, me escucha. Si yo me hubiera quedado callada, continúo, el señor Castellanos no se habría quedado sin defensa. Tiene abogados, tiene recursos. Habría encontrado otra salida o no, la habría encontrado, pero eso no dependía de mí. Lo que sí dependía de mí era la fotografía. Esos documentos originales que yo, sin querer, guardé en mi teléfono aquella tarde. Eso sí, era mío. Y si yo dejaba que una mentira ganara teniendo la verdad en la mano, entonces la mentira me pertenecía a mí también. Y eso no lo podía cargar. En la segunda fila, el licenciado Fuentes Mora mueve algo entre los papeles frente a él. Un movimiento nervioso, mecánico, como quien busca una puerta que ya sabe cerrada. Entonces hago algo que no había planeado hacer. Me quito la pulsera de Shakira de la muñeca izquierda, la pongo sobre el barandal frente a mí y subo la manga de mi blusa hasta el codo. La mancha de nacimiento tiene forma de estrella, pequeña, café oscuro, justo debajo de la muñeca. 37 años cubriéndola con pulseras y mangas largas, porque pensé que era una señal de que yo era distinta, de que no encajaba, de que los lugares importantes no estaban hechos para mí. Valentina Castellanos, desde su silla, me mira fijo, sus ojos no parpadean. Toda mi vida cubrí esto.
digo, y señalo la mancha sin tocarla, porque pensé que era una marca de que no pertenecía a los lugares importantes. Levanto la vista hacia la jueza. Hoy entendí que los lugares importantes son los que uno decide que lo son. La sala no aplaude. No es una sala de aplausos, pero hay algo que cambia en el aire, algo que se suelta, como cuando por fin cierra bien una ventana que llevaba años mal ajustada. La jueza Carmen Soledad Parra Ríos pone el bolígrafo sobre la mesa. Lo hace despacio, se acomoda los lentes. Señora Venegas Ortiz, dice, el tribunal ha escuchado su declaración en su totalidad. ¿Tiene algo más que agregar? Eso es todo lo que tengo que decir, su señoría. Gracias por dejarme hablar. La resolución llega esa misma tarde, suspensión del proceso contra Rodrigo Castellanos Ibarra por insuficiencia y falsedad de pruebas. Investigación de oficio iniciada contra Sofía Landeros Bravo y el licenciado Ernesto Fuentes Mora por alteración de documentos y obstrucción de la justicia. Sofía Landeros no llega a su automóvil. La detienen en la puerta del tribunal entre dos agentes y el ruido del tráfico de la avenida. El broche de esmeralda, ese broche que usó para señalarme con desdén aquella tarde en el penthouse, cae al suelo cuando le ponen las esposas. Queda ahí, sobre el concreto, brillando sin que nadie lo recoja. Fuentes Mora pierde su cédula profesional de manera cautelar antes de que anochezca. Yo salgo por la puerta lateral, sola, con mi bolsa de lona y mis papeles doblados y la pulsera de Shakira vuelta a la muñeca, porque el frío de marzo en la ciudad no perdona. 3 semanas después. 4 de abril de 2024. 6:15 de la mañana. El mercado de la Merced huele a mango maduro y a canela de los puestos del fondo y al café que doña Esperanza ya tiene listo en su termo desde las 5. Estoy acomodando los mangos Ataulfo por color, los más amarillos adelante, los que todavía tienen algo de verde atrás, cuando escucho pasos que no conozco. Levanto la vista, camisa de lino, sin traje, los ojos de alguien que no ha dormido bien en meses. Rodrigo Castellanos Ibarra está parado frente al puesto 47. Buenos días, dice primero. Su voz es más quieta de lo que la recuerdo. Buenos días, digo yo. 1 kilo de mangos Ataulfo, por favor. Los peso. Los envuelvo. Le doy el cambio exacto. Él cuenta los billetes, sin prisa. Cuando está por darse la vuelta, yo digo, sin mirarlo, con los ojos todavía en los mangos. La próxima vez que alguien suba a entregarle algo, dígale buenos días usted primero. Un silencio corto, no incómodo. Sí, dice él, y se va. Acomodo los mangos. El mercado despierta a mi alrededor con su ruido de siempre, las carretillas, las voces, el radio de alguien que ya pone música, aunque no son ni las 7. El olor a fruta madura se mezcla con el primer sol que entra por los tragaluces de la nave. Mi padre tenía razón. La verdad no le pertenece a nadie en particular, pero uno sí puede decidir qué hace con ella cuando la tiene en la mano.